que Dios nos pille confesados y que Teams grabe correctamente. que está bonito. Mira, escúchame. ¿Has pensado si vamos a tener para estas cosas que vamos a hacer nosotros? Vamos a tener carátula o vamos a tener sonido. Mira, escucha. Yo he pensado que podemos poner algo así. Pero este es el capítulo piloto. A ver, estamos haciendo el primer capítulo piloto. Un poquito, ¿no? El arranque, ¿o qué? De la resistencia. Correcto. No sé ni qué canción es. ¿Qué más da? Bueno, señores, muchas gracias por estar aquí conectados. Bienvenidos a la Resistencia de Azure. Este es nuestro primer capítulo piloto. El objetivo es, espero, toda la semana tener un capítulo, tener un webcast en el que traeremos a ciertos invitados, gente que sepa de tecnología y que pueda contarnos cosas sobre los servicios de Azure, que es un poco el objetivo de la Resistencia. Que podamos difundir el conocimiento de Azure y que, bueno, pasemos un rato divertido, ¿vale? Esto no es, vamos a soltarlos una chapa aquí de lo lindo, sino vamos a intentar tener un rato divertido y que aprendamos algo nuevo, ¿vale? Este nuevo capítulo lo va a dirigir Sergio, vamos a ver cómo lo va a hacer y a partir de ahí ya veremos si lo renovamos. Sin presión. A partir de ahí vemos si te renovamos para el siguiente o no. Menudo, todo depende de la audiencia. Vamos a ver cómo lo va a hacer. Vaya tela, ¿eh? Vamos a ser justos, que esto es una prueba piloto, ¿eh? Eso es. Tenemos abiertos el canal de chat para quien quiera preguntar, ¿vale? Quien quiera interrumpirnos, hacer una pregunta y bueno, pues ahí tenemos el canal de chat para que os lancéis, ¿vale? Y sin más, creo que podemos empezar, ¿no? Yo creo que sí. Vale, veis pantalla ya, ¿no? Qué maravilla de fondo, macho. Qué maravilla. Bueno, esto ha sido un currazo de 7 horas por número de edición, ¿eh? Esto ha sido... Esta es la entrada del Mercadona de mi casa, claramente. Bueno, nada, ahora en serio, como ha dicho Alberto, vamos a intentar todas las semanas pasar un rato divertido, que todo el mundo, el salseo de esto, que la gente hable, que interrumpa, que diga lo que quiera y nos lo pasemos bien, ¿vale? Aparte de hablar de Azure o lo que venga por detrás, pero pasárnoslo bien, ¿vale? Nada, el equipo organizador ya nos conocéis a todos, pero por si acaso nos autopresento. Tenemos al maestro residente, que va a ser Alberto Díaz, va a dar el toque de intelecto aquí al trío Calavera. Vale, el único con 2 dedos de frente de todo esto, yo creo. David y yo queríamos hacer algo más humorístico, pero Alberto seguramente le dé un toque más respetuoso al asunto. Bueno, a ver, humor sí, pero con conocimiento. Exacto, con conocimiento. Creo que habla por ti. Y David y yo pues llevaremos un poco el guión de los programas, ¿vale? Bueno, Javier Capitán y el señor Florentino Fernández, ¿vale? Bueno, hoy, como es el primer piloto, vamos a usar a David de conejillo de indias, ¿vale? La idea es que tengamos un tema sobre el que hablar, que va a ser knowledge mining. La idea es que debatamos el tema, que preguntemos a David y a nuestro experto residente, que es el Alberto, y yo también podré contestar algo, pues que nos divirtamos con el tema y podamos descubrir un poco qué es esto de knowledge mining. También vamos, a cada programa que hagamos, vamos a ir un poco descubriendo al propio personaje en sí mismo, de quién es, no solo a nivel técnico, sino incluso le vamos a poner un poco en aprietos a la hora de saber de él sobre cómo es como persona, ¿vale? Y la idea es que, bueno, que al final que intervináis todos, ¿vale? Que podéis hacer las preguntas que queráis, tanto personales como técnicas, y nos echemos unas risas que, bueno, esta semana nos vendrá bien desconectar de todos los problemas, ¿vale? Como hemos dicho, tema del día, knowledge mining. El experto va a ser David Vidal. Lo de experto es mágico, eso de experto. Eso es exagerado, vamos, de cojones. Bueno, David Vidal, que es muy experto en muchas cosas. Sí. No sé si en knowledge mining, pero muchas cosas sí. En otras cosas, sí. Pues. Magia. Ahí, donde estáis viendo la foto, no os creáis que es el de Estopa, no, es David, ¿eh? La foto es de David. Pues, también estaba fuertecito ahí, madre mía, ¿eh? Qué foto, madre mía. Virgen de la Macarena. Eso lo veremos en un karaoke, aunque no lo creáis. Era un cardú, ¿no? Sí. Un cardú. No menciones el cardú. Bueno, como hemos dicho, el objetivo no es conocer ahí como speaker y team leader, que ya todos le conocéis. Joder, no he podido, Parra, no poner tu foto aquí, ese símbolo aquí abajo a la derecha. Es que esa foto es exagerada. ¿Cuál de ellas? Sabes unas cuantas, ¿eh? Como digo, este primer tramo de la sesión no es solo conocer a David como speaker, que lo conocéis, sino que queremos saber quién es David Vidal como persona, ¿vale? Yo me voy a lanzar a hacer alguna pregunta. Yo abro micrófonos también para quien quiera preguntarle algo, ¿vale? Yo que ya le conozco, juego con ventaja, posiblemente no me diga nada nuevo, ¿vale? Pero bueno, yo os dejo ahí
que estos 10 minutillos le podamos un poco bombardear y podéis conocerlo un poco como persona, ¿vale? Yo sé que David se crió en el Burgo de Osma, que es un pequeño pueblecito muy grande, que comparte origen con Jesús Gil, ni más ni menos. Un grande de España, sí, efectivamente. Ahora, cuéntanos un poquito tu infancia en el Burgo de Osma, para que la gente te posicione ahí. Bueno, yo soy originario de Valladolid. Nací en Valladolid y, bueno, como mi padre era profesor, nos fuimos a Soria, al Burgo de Osma, desde era chiquitín, yo tendría 8 años, 9 años. Por ahí. Y me he criado toda la vida allí, en un pueblo pequeño, por eso soy tan de pueblo al final, no dejo de ser yo me considero un soriano más. No tiene mucho más, mucho de matanza, mucho de comer chorizo y mucho de hacer el animal, como ya sabéis, vamos, los que me conozcáis ya sabéis que soy mucho de hacer el cabestro. Pues nada, el Burgos es un pueblo chiquitín. ¿Y por qué la informática? Pues yo empecé a estudiar ingeniería mecánica, ¿vale? Y básicamente, es que tiene más pinta de mecánico, por eso. Por eso, yo empecé a estudiar ingeniería mecánica y básicamente recuerdo que había una historia en fundamentos de la informática que era pintar con asteriscos un árbol. Creo que era de las primeras ejercicios que se hacían. Y creo que fue lo único que me enteré del primer año de carrera, por el resto estuve de cervezas. Entonces me gustó tanto que dije, pues no, dejo la mecánica y me dedico a la informática. Y ahí es cuando empecé y como arranqué con el tema de la informática, muy poquito a poco. Con las estrellas viste la luz, ¿no? Sí, era la única profesora a la que conocía, creo que no fui a ninguna otra clase más ese año. Así que a partir de ahí arranqué y me he llevado hasta aquí. En Valladolid, en un polígono que hay allí chiquitito, en Valladolid, en Boecillo, que es donde están todas las empresas tecnológicas, pero ahí empecé con mi MVC y mis cositas. Ya sabéis que os voy a contar, que no sepáis. MVC, instalando en servidores locales. Pero tú cuenta a la gente tu gran ilusión, aparte de informática, ¿cuál sería tu sueño profesional si no fueras informático? Hombre, eso lo sabe todo el mundo. Ser jugador de baloncesto de toda la vida de Dios. Eso ha sido así desde que soy chiquitín. Mira, bueno, de hecho, mira, con la de Jordan, llevo toda la semana poniéndome toda la ropa de deporte. Pero no hay otro por ahí que tú me dices siempre que querrías hacer si no fueras informático o jugador de baloncesto. hay algo que a mí me gustaría empezar contigo, que sé que es un puesto que no va a fallar nunca jamás, que es poner un puesto de bragas. Eso sabemos tú y yo. Sabemos tú y yo que eso no va a romperse nunca. O sea, da igual lo que pase, los coronavirus que pasen. Las bragas, con vendedor ambulante me valía, ¿eh? Lo de las bragas ya. Bueno, me vale. Sabes que no pasa de moda nunca. Bueno, pero vamos a ver. Ahora mismo eres como si fuese un vendedor ambulante. O sea, ya no solo porque trabajas en casa, sino porque vas deambulando entre clientes y clientes haciéndole una venta. O sea, más o menos estás haciendo lo que querías. Sí. Yo creo que me lo paso todavía mejor que si vendiera bragas. No te voy a engañar. Ya últimamente, teniendo que ir a los clientes a vender soluciones tecnológicas, yo creo que ya es una de las cosas que más me llega a divertir. Con los años es de lo que más orgulloso estoy, realmente, de poder ir de cliente en cliente vendiendo soluciones técnicas. Supongo que puede ser alguna vocación que realmente no sabes, crees que tienes ahí, pero que luego cuando confluye todo, pues parece que funciona. Sí. Bueno, saca unas fotos acojonantes ahí, ¿eh? Sí, he sacado que yo, al hilo de esta foto, te digo que esto de los vikingos, ¿por qué? ¿Es algún sí, no, bueno. Aparte de los vikingos, que como podéis ver, yo soy un hombre muy, muy vasto. No, esa foto de los vikingos es porque esos son mis amigos de la infancia. ¿Vale? Entonces, todos los años nos juntamos para las matanzas del pueblo y todos los años nos disfrazamos de alguna cosa y comemos y bebemos como animales. Este fue el último año que dejaron entrar disfrazados porque rompimos no sé cuántos platos, no sé cuántas jarras. Entonces ya no nos dejan entrar. Pero hasta ese año hacíamos todos los años eso de disfrazarnos y de ir a comer. Entonces, por eso la foto. Otros años de escoceses y demás. Sí, nos gusta mucho hacer el Qué crack, macho. Bueno, estoy aquí leyendo algún comentario, no hay preguntas, sí que hay cosas interesantes, pero bueno, luego lo decimos. Nada, David, por irnos un poco a lo técnico, ¿vale? ¿Qué es lo que más te gusta de Azure, tío? Bueno, a mí hay dos servicios que, todo el mundo conoce mi pasión por el Search, que es prácticamente de lo que he hecho en los últimos años, es con lo que he trabajado en Encamina. Y aparte, bueno, al que tengo especial cariño también, que yo creo que igual que tú, Sergio, porque es con lo que empezamos en esto de las charlas, al Media Services. Está ya ahí un poco más perdido de la mano de Dios.
Pero que Sí, son sí, dos servicios empezaste con Media Services, ahí fue un buen tirón, pero sí, luego caíste en las manos del share y de ahí, vamos, estás triunfando, ¿eh? sí, 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 ese es el servicio. Para mí es el servicio. Me Eh, encanta y creo que todo el que trabaja con él al final siempre lo disfruta. es uno de los servicios, yo creo que de los más desconocidos que hay en Azure, Azure Search, ¿vale? Que está basado en Lucene y en tecnología open source, pero que al final Microsoft lo que hace es que te da el servicio como plataforma para consumirlo y usarlo, y se pueden hacer cosas muy, muy, muy interesantes. David, cuéntanos algo que hayas hecho con Azure Search, que no tenga que ver con Nobles Mining. Vamos, hombre, plato estrella. Primero, bueno, es que antes de Cognitive Search, cuando era solo Azure Search, ya lo usábamos nosotros en alguna solución de telecomunicaciones, acordaos, ¿vale? Para identificar calles, gestionar coberturas para telecomunicaciones dentro de calles. Y ahí yo creo que empezamos a descubrir, fuera ya de lo que es la parte de inteligencia artificial, que se ha incluido en los últimos años, toda la potencia que nos puede ofrecer un servicio de búsqueda cuando lo utilizamos precisamente para lo que es, para utilizarlo con análisis de lenguaje natural y sacarlo un poco de todos, que nos aporte esa funcionalidad que no nos puede dar una base de datos habitual, ¿vale? No más, una consulta más clásica. Entonces, nosotros comenzamos trabajando para una telco y creo que manejábamos 12 o 13 millones de registros, de más de 4.000 llamadas concurrentes, y el servicio, básicamente, la aplicación consistía básicamente en hacer consultas sobre el servicio de búsqueda para identificar coberturas. Ya era un servicio que por esa época todavía no permitía los modelos tan complejos como los que se pueden usar a día de hoy. Con ese complex type tenemos que hacer ciertos apaños, ¿vale? Pero que nos dio un gran rendimiento. Yo creo que ahí ya nos empezamos a enganchar, tanto tú como yo, que fuiste el que me metiste en la droga esta, acuérdate, y no hemos salido de ahí. Ya nos hemos ido metiendo cada vez más. Y Saco bueno, lo peor de ti. Yo tengo que hablar de Bragas y Alberto de servicio de búsqueda. Esto es es, la, Fíjate que una cosa le da la nómina todos los meses y la otra no. O sea, ahí la dejo. Escúchame, Madre, soy tengo mala que hacer influencia. Soy muy le mala tengo que influencia. hacer a él. Madre de Dios. Bueno, si nadie se anima a preguntarle algo, vamos a cortar aquí. No sé si alguien tiene alguna Seguimos, venga. pregunta, ¿no? Vale, Vale, hay que solo entrar en por harina ya. despedir solo esto. David, una frase que te defina, tío. ¿A mí? Sí. Hostia. No lo sé, no te sabría decir. Yo qué sé. Había una que decía Michael Jordan que decía que he fijado más de 5.000 tiros, últimos tiros en mi vida y por eso es por lo que he tenido éxito. Posiblemente pueda ser eso. Creo que sí. Bueno, Puede ser la frase. ahí lo dejamos. Nada, chicos, pasamos a Knowledge Mining, ¿vale? Alberto, David, iluminarnos. ¿Qué es esto de Knowledge Mining? Para que no lo sepa. A ver, lo comentábamos antes cuando estábamos hablando tanto Alberto como yo del tema de los diferentes servicios, de los diferentes proyectos que hemos ejecutado en Encamina. Search empieza simplemente como un servicio de búsqueda, nace como un servicio de búsqueda para introducir el análisis léxico, la comprensión de palabras clave dentro de información que hay para una empresa, ¿vale? Que consume una empresa. Una vez que toda esa parte va evolucionando, aparecen los servicios cognitivos y Search incluye esos servicios cognitivos, extendiendo el modelo a Cognitive Search, para dejar de consumir palabras clave, dejar de analizar texto, para empezar a comprender la documentación que se está manejando dentro de la empresa. Para ser capaces de de identificar contenidos, de identificar localizaciones, incluso de llegar a traducir información si fuera necesario. Os voy a compartir un enlace de la Universidad de Harvard, ¿vale? De un documento que explica lo que es Knowledge Mining, ¿vale? Y es lo que está diciendo David, ¿no? Al final lo que estamos intentando es exponer en un servicio, en este caso es un servicio de búsqueda, pero no tiene por qué ser un servicio de búsqueda, pero es el servicio ideal para exponer este tipo de conocimiento, ¿vale? Y luego hay una fase en la que hay que
ser capaces de extraer el conocimiento. David estaba comentando antes un primer proyecto en el que participó él, que fue de poder buscar cobertura, y ahí el cambio fue realmente el que, en vez de hacer una consulta, una query, ¿vale?, a una base de datos para intentar encontrar la cobertura de un domicilio, pasamos a un concepto de búsqueda de cobertura, ¿vale? Lo que hicimos fue transformar unos datos que por lógica en aquel momento eran pues una base de datos relacional aplastante en la que todo el mundo podía hacer una query, ¿vale?, a darle a un usuario la posibilidad de buscar. Y buscar por nombre, buscar por el tipo de calle, buscar por el número, buscar por una localidad, con lo que al final estábamos transformando. En aquel momento eso no lo podíamos considerar knowledge mining, pero sí que estábamos dando los primeros pasos para transformar lo que es la expectativa de un usuario a que pueda buscar el contenido y no tener que hacer una consulta, ¿vale? Con lo que al final el resultado fue muy bueno, ¿vale? Knowledge mining lo que buscan en el fondo es eso, ¿vale? El poder coger cualquier tipo de información, sea estructurada o no estructurada, ¿vale?, y transformarla en conocimiento para que un usuario pueda encontrar ese conocimiento, ¿vale? Que al final podamos coger, un ejemplo muy típico es un documento, seamos capaces de analizar la información con inteligencia artificial o con expresiones regulares, con lo que sea, poder clasificar ese documento y que luego el usuario sea capaz de encontrar información que está dentro de ese documento, o encontrar el documento porque está buscando información relativa a él. Ese es el ejemplo más fácil de minería de conocimiento, ¿no?, de knowledge mining. Pero llevarlo, por ejemplo, a cualquier tipo de información que necesitamos clasificar para que el usuario pueda encontrar esa información y no tenga que saber cómo hacer una consulta, cómo hacer una query, o saber dónde tenga que buscar, o sea, tener que ir a una carpeta o ir a encontrar una información muy estructurada donde sabe dónde está esa información que necesita encontrar. Entonces, al final lo que estamos buscando es unir el mundo del conocimiento con la capacidad de poder exponer esa información al conocimiento que los usuarios necesitan. Muy bien, por eso es el maestro residente. Amigo, acaba de meter. Escúchame, hemos dicho que no íbamos a meter turras. Hemos dicho que no íbamos a meter turras al personal, Alberto. Es imposible. No vale, puede, macho. habéis nombrado conceptos que igual la gente ni los controla. Esto de inteligencia artificial, servicios cognitivos, que está muy relacionado con el mining, ¿qué es en realidad? Porque aquí hay un montón de APIs, un montón de servicios. ¿Vosotros cómo lo definiríais? O experiencia vuestra que hayáis tenido algún proyecto ya, un poco cómo lo usáis. A ver, básicamente Cognitive Service no deja de ser, bueno, dentro de la filosofía de todos los servicios que nos ofrece la plataforma de Azure, no deja de ofrecernos la capacidad de consumir inteligencia artificial, evitando al desarrollador la necesidad de tener que tener un conocimiento en análisis de datos o en el manejo de esa propia inteligencia artificial, o sea, incluir toda esa funcionalidad sin tener que manejar toda esa información a bajo nivel. Lo que veis aquí por pantalla son básicamente las cinco grandes regiones de que se agrupan de los servicios cognitivos. La parte de análisis de imágenes, de análisis de lenguaje, transcripción, búsqueda con el servicio de BI, y luego la parte de decisión, que yo creo que de los tres que se muestran ahí, dos están en premio todavía, ¿no? Creo recordar. Sí. Tenemos Personalizer, que posiblemente sea el próximo que empecemos a consumir nosotros en breve. Al final el objetivo yo creo que es ese. El objetivo de los servicios cognitivos es permitir incorporar en tus soluciones la capacidad, toda la potencia de la inteligencia artificial sin que lleve asociado tener un conocimiento explícito del análisis de esa información. Mola. Yo, Alberto, alguna vez he escuchado hablar de que por temas legales o incluso culturales es complicado poner esto en proyectos. Pero si ves las cifras, a mí me parecen súper elevadas. ¿Que España va un poco a contracorriente? No, bueno, tenemos una ley GDPR que nos obliga a tener ciertos límites, ¿no? De todas formas, independientemente de la ley, yo creo que tenemos que empezar a pensar en términos de ética, ¿vale? O sea, al final, ¿para qué estamos utilizando esta inteligencia artificial o para qué estamos clasificando información?
sea, intentar hacer el bien, ¿vale? O sea, que al final esta clasificación o todo esto nos sirva para que los empleados o las personas que utilicen esta información sean capaces de ser mejores. No estamos buscando, no deberíamos de buscar sustituir a personas porque somos capaces de clasificar documentos sin esas personas. Lo que tenemos que intentar encontrar es que esas personas utilicen esta inteligencia artificial para que su trabajo sea más efectivo, su trabajo sea mejor. ¿Vale? Ese es un poco el objetivo. Entonces, ahí está un poco la ética ya no solo del equipo de desarrollo, sino también de las empresas que piden este tipo de desarrollo. Y esperamos que sea el objetivo que estamos poniendo, ¿no? El de que al final nuestros empleados, nuestros compañeros de trabajo, sean capaces de hacer mejor su trabajo porque hay una inteligencia artificial que es un asistente o que les ayuda a mejorar su día a día, ¿vale? No veo ahora mismo a ninguna persona estar clasificando millones y millones de documentos, escaneándolos o haciendo una clasificación de forma automática, leyéndoselos, cuando ya hay tecnología que es capaz de hacer ese trabajo por ellos, ¿vale? Y ellos lo único que tendrían que hacer, esas personas, es pasar a revisar ese análisis automático para mejorarlo o para corregirlo y entrenarlo para que los siguientes documentos sean capaces de clasificarse mejor. Sí, a colación de lo que comentaba Alberto, y esto es real, es 100% real, es historia de uno de los proyectos que nosotros arrancamos precisamente con inteligencia artificial, con Cognitive Services. Nos sucedió precisamente lo que comentaba Alberto. El cliente nos planteaba la posibilidad de que fuera nuestro servicio. Bueno, nosotros teníamos una categorización de documentación y al final, en base a una lógica de negocio, el sistema debía de decidir si la documentación era pública o privada, ¿vale? Con todo lo que implica de ley de protección de datos esa privacidad, ¿vale? El cliente, en primera instancia, lo que proponía era que fuera del propio sistema el que fuera capaz de hacerlo, ¿vale? Y de tomar él directamente esa decisión. Y bueno, ahí un poco lo que comentaba Alberto, nosotros siempre debemos de plantear este tipo de servicios como una herramienta que debe de ayudar a mejorar, a potenciar la capacidad de los trabajadores en una empresa, pero en ningún caso debe de ir a reemplazarlos. Es decir, nosotros sí que hablamos con ese cliente y le planteamos la posibilidad de que efectivamente nosotros le podíamos hacer una propuesta, podíamos ayudar a que su categorización fuera más rápida, pero que la decisión final la tiene que seguir tomando un trabajador de su estructura y que no venimos a reemplazar a gente, sino simplemente a mejorar su productividad, que es el objetivo principal siempre de este tipo de soluciones. O sea, que igual lo que falta es educación, ¿no? O formación, puede ser también. Bueno, ética, que las empresas piensen un poco a la hora de hacer este tipo de desarrollos, incluirlos en sus procesos de negocio, piensen un poco en la ética y que realmente, pues bueno, sí, la idea es que seamos mejores, que las empresas sean mejores, sean más competitivas, pero no a cambio de un puesto de trabajo, no a cambio de saltarse algún mínimo de ética que deberían de tener, ¿vale? Y eso es algo que está preocupando mucho a las empresas, a los empleados, a los comités de empresa, a todos, ¿vale? De lujo. Venga, vamos a volver al tema principal, que es dentro de Azure. Sí, perdón. Quiero hacer una pregunta. ¿Todos estos tipos de servicios cognitivos son asequibles para todo tipo de empresas económicamente o es algo que sea relativamente caro y pocas empresas puedan afrontar? No, en principio la mayoría son todos de pago por uso, ¿vale? Son servicios que ya están la mayoría entrenados, ¿vale? Hay algunos que puedes entrenar con tus datos personalizados, pero la mayoría son servicios que ya están entrenados y que lo que hace es tener un pago por uso. Depende del proyecto, pues a lo mejor puede ser caro o no, pues, pero teniendo en cuenta que al final lo que pagas es por el consumo. Entonces, si tienes millones de clientes que van a hacer uso de tu servicio, pero tu empresa no factura lo suficiente para poder asumir ese servicio, pues a lo mejor sí le puede parecer caro, ¿vale? Pero depende del consumo que tengas. De todas formas, en servicios como Cognitive Search, ya te ofrecen un propio servicio gratuito que te permite hacer ciertas operativas con ciertas habilidades, las que luego entraremos un poquito más en detalle, y que en primera instancia no te suponen un sobrecoste respecto a lo que es el coste de la infraestructura básica de un search. Entonces, hay ciertas habilidades que nosotros podemos utilizar en este modelo que veremos un poco más adelante que no implican un coste por uso, sino que al final es el coste implícito de tener un servicio de búsqueda levantado, sin que tenga un sobrecoste adicional.
Vale, gracias. No digas gracias, joder, que estamos aquí todos relajados. Muy bien, Nos Enzo, vamos muy a bien, morir todos. Enzo. Qué elegante eres, Enzo, hostia. Nada, volviendo un poco a Knowledge Mining y a los escenarios de uso, un poco que me podéis contar de, bueno, en cuanto a experiencias que habéis podido tener o un poco lo que está por venir, para qué tipo de clientes, qué tipo de proyectos, por dónde podríamos empezar a meterle mano a esto, ¿vale? Porque Microsoft sí tiene una guía, ¿no? Un poco de trabajo y en cuanto a escenarios, pero vosotros, ¿qué opinión tenéis? Porque, Bueno, ¿por dónde empezaríais? hay escenarios dispares. Fíjate, por ejemplo, lo que estás poniendo en la pantalla, ¿no? BP es una empresa que lo está utilizando para analizar toda la telemetría y todos los datos que vienen de sus pozos petrolíferos. ¿Vale? Y fijaros que lo que está haciendo es, con toda esa información, ¿vale? Es capaz de clasificarla para que sus empleados puedan realizar consultas, realizar búsquedas y tener un conocimiento extra que simplemente esa información en una base de datos, ¿vale? Y luego los datos más clásicos o los proyectos más clásicos, como puede ser el del MED o el de Atlantic, que al final es clasificación de documentos. Ese es el escenario más común, ¿vale? Poder clasificar millones y millones de documentos de forma automática, utilizando inteligencia artificial y exponer ese conocimiento a sus empleados, ¿vale? Pero vosotros creéis, cuando hablamos de este reconocimiento, porque al final es esto más allá de un automatismo, ¿no? De automatizar un proceso que saque tus datos, que eso, no sé, si vamos a For Recognizer me parece un ejemplo muy tonto, ¿no? Al final es mapear una factura. ¿Estos servicios te van a aportar algún tipo de información extra que alguien humano o organizativo no pueda encontrar? ¿Hay algún caso que podamos pensar que con esto vamos a ir un paso más allá? Porque a lo mejor a día de hoy es cuestión de meter, tú lo has dicho, a lo mejor no es cuestión de venderlo esto como que te va a ahorrar personas, sino que vamos a aportar algo más al proceso. No sé si me estoy explicando. No sé qué opináis. Si con esto podemos sacar más, no solo ya productividad, sino darle un paso más a las compañías, ¿vale? Un tipo de, o si tenéis algún ejemplo, alguna experiencia que habéis tenido. David creo que ha hablado de temas de cobertura. No sé si con cobertura, aparte de ser más productivo con el tema de esa telco, habéis sacado más productividad o habéis visto algo que no hubiese visto a mano, por ejemplo, haciéndolo a mano, buscas con SQL o algo. Hombre, es evidente. Es decir, yo recuerdo, y eso sí que será una de las cosas que a nivel profesional sí que me acordaré posiblemente hasta que cuando ya sea muy mayorcete. Y recuerdo perfectamente la situación, o sea, la cara del cliente cuando empezó a realizar búsquedas. Por ejemplo, recuerdo, Alberto a lo mejor se acuerda también, cuando empezamos a buscar a Alberto Alcocer con H y demás, ¿recuerdas? Y el usuario era capaz de entender que su servicio era capaz de descartar las palabras que estaban mal escritas, reinterpretarlas y ofrecer toda esa información, ¿vale? Y él identificar que Alberto Alcocer con H lo que quería era buscar a Alberto Alcocer sin H, ofrecerle la calle que él realmente estaba buscando, aunque él de forma explícita escribiera mal. Este tipo de procesos, si no tienes por debajo un servicio de este tipo, o por ejemplo, controlar el feedback de un feed de noticias, si no tienes personalizer por debajo, eso es complicado que una persona o un equipo de personas dedicado al 100% puedan equipararse al rendimiento que te puede dar cualquiera de estos servicios. Por ejemplo, la identificación de personas, la identificación de localizaciones o de organizaciones dentro de los servicios cognitivos. Siempre yo me voy al search, ya sabéis que me voy a mi zona de confort. Podemos ver, si luego vemos algún ejemplito, que te va a dar información incluso ya no solamente de que hay una persona dentro de tu documentación, sino incluso te puede dar referencias a la Wikipedia, información adicional, que es bastante complicado que una persona o un equipo de personas realicen a la misma velocidad, evidentemente en función del volumen, que todos estos servicios. Al final se trata de enriquecer, de dar herramientas. Yo creo que volvemos un poco a la conversación previa. Aquí se trata de ofrecer herramientas para que la gente sea capaz de hacer mejor su trabajo, sea capaz de ofrecer un mayor rendimiento. No hay nada que no pueda hacer una persona, pero evidentemente no creo que lo puedan hacer a la misma velocidad. O sea, Os pongo un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Imaginaros pues una plataforma de gestión documental donde pues llega el típico consultor y genera una arquitectura de la información y empieza a generar una serie de metadatos para que cada vez que alguien suba un documento, sea del tipo que sea,
tenga que rellenar una información. Tenga que rellenar el cliente, tenga que rellenar pues el número de la factura, no sé, un montón de información, ¿vale? La experiencia nos lleva a que la mayoría de estos gestores documentales están los metadatos vacíos. ¿Por qué? Pues porque la gente no tiene tiempo, no le dedica esa información o ese tiempo para rellenar esa información. Entonces, al final lo que estamos haciendo es, o lo que estamos consiguiendo es tener infinidad de información no estructurada en documentación, en documentos, prácticamente sin clasificar, salvo que hayamos puesto ciertos automatismos para poder clasificar esa información. Aquí es donde entra el knowledge mining. El objetivo es coger toda esa información y poder autoclasificarla, ¿vale? Para facilitarle la vida a los empleados, para facilitarle la vida a las personas que necesitan trabajar con la información. Aquí no está puesto en uno de los ejemplos, pero hace poco presentamos el proyecto que hicimos en la Autoridad Portuaria de Valencia, ¿vale? Y el objetivo era clasificar información del siglo pasado, del siglo XIX, ¿vale? Clasificar información de forma automática para que los ciudadanos y los científicos, los investigadores que necesitan trabajar con esa información, sea capaz de encontrarla. ¿Por qué tenemos que hacer una clasificación automática? Porque es que nadie desde el siglo XIX se ha puesto a clasificar esos documentos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos a una persona a clasificarlos manualmente o ponemos la inteligencia artificial para que intente hacer una primera clasificación y luego hayan ciertas personas, ciertos expertos documentalistas que puedan pasar y revisar y seguir enriqueciendo esa clasificación? Ese es un poco el objetivo, ¿vale? Claro. En el caso que comentas, Alberto, bueno, el proceso sí que fue un poco contrario, sí que ellos habían hecho un ejercicio, pero al final es un tema también de números. Ellos creo que venían de un proyecto previo en el que se habían dedicado prácticamente un año y medio en clasificar toda esa documentación de forma manual, y nosotros quiero recordar que en 2 días habíamos enriquecido todo ese análisis con los servicios cognitivos. Y ellos eran capaces de combinar su análisis con el nuestro para generar una estructura de datos que luego es la que finalmente termina yendo a la solución técnica y es la que se termina consumiendo. Pero al final son complementarios. Ese es el objetivo. Mola. O sea, aportamos productividad y aportamos valor a los datos. Vale. Esto, Alberto, y yo a lo mejor lo puedo entender de dos maneras, ¿vale? En el ejemplo que has puesto. Es decir, utilizamos estos servicios cognitivos para que una documentación que tenemos previa, subirla a un SharePoint alimentando los metadatos, o no tenemos metadatos en SharePoint y utilizamos estas herramientas cognitivas para hacer las búsquedas. Eso es. ¿Podrían ser los dos casos? Sí. Se puede hacer nada más crear un documento o a posteriori con procesos automáticos. Eso no habría ningún problema. Vale. Vale. Lo estamos viendo en pantalla, ¿vale? Al final el objetivo que es, pues, hay una parte de ingesta donde generamos esos orígenes de datos, que estamos hablando de documentos, pero no tienen por qué ser documentos, ¿vale? Pueden ser cualquier tipo de estructura de datos, estructurados, no estructurados, o sea, cualquier tipo de dato puede ser susceptible de poder clasificarse con knowledge mining. En este caso lo que estamos viendo es que Azure Cognitive Share lo que nos da ya es la capacidad de poder hacer este tipo de procesos, ¿no? Luego hay una parte de enriquecer. Una vez que ingestamos toda esa información, ahí es donde va la fase de enriquecer, donde clasificamos esa información, y como vemos aquí en el ejemplo, vemos que a un documento le pasamos la detección de idiomas, la detección de caras, la extracción de entidades organizativas, la extracción de localidades, la extracción de palabras clave, propios modelos de Machine Learning que podamos tener personalizados, ¿vale? Podemos desarrollar nuestros propios modelos de Machine Learning, de inteligencia artificial, para añadir, poder traducir, autotraducir, y a partir de ahí generamos un árbol de clasificación, ¿vale? Pasa a la siguiente, Sergio, porque a partir de ese árbol de clasificación, lo que hacemos es exponer todo ese conocimiento en un servicio de búsqueda para que esos usuarios puedan encontrar la información, bien haciendo búsquedas por una frase o por palabras claves o por cercanía entre las palabras, o incluso porque tenemos ciertos paneles de refinamiento, ciertos filtros que permiten ir avanzando sobre la información que tenemos, ¿vale? Tenemos una pregunta de Agustín, que nos está preguntando si nosotros limpiamos los datos antes de realizar todo o ya los cogéis limpios. A ver,
nosotros, lo de limpiar los datos es una pregunta un poco, ¿cómo decirlo? Es complicado de Depende, responder. como diría Como un depende. gallego, ¿no? No, nosotros quizá limpiar los datos al final, yo creo que la experiencia que tenemos con este tipo de servicios es que pierdes valor. Es decir, a ti lo que te importa es obtener el mayor número de características posibles de un documento para poder hacerlo lo más buscable posible. Es decir, no nos interesa a nosotros descartar información que pueda tener o borrar ciertos metadatos del documento. Lo que nos interesa siempre es tener la foto lo más global posible de cada uno de los registros para hacerlo lo más buscable, lo más consumible posible. ¿Vale? Es cierto que... Dime, Alberto, continúa. No, termina. No, que al final sí que es verdad que tendremos una parte de transformación, sí que vamos a tener una parte en la que vamos a tener que adaptar ese modelo para que se ajuste un poco a cómo nosotros queremos buscar, pero no lo denominaría exactamente limpiar los datos, sino sería modelarlos un poco a nuestro antojo para generar un índice que nos dé el rendimiento o la capacidad de búsqueda que nosotros queremos. Tener en cuenta que al final ese proceso donde estamos enriqueciendo es el que tiene que ser capaz de descartar información no válida y de clasificarla o de reclasificarla o convertirla en metadatos o convertirla, por ejemplo, un caso muy típico de este tipo de procesos es tenemos una información muy técnica y lo que hacemos es clasificar ese documento con cierta clasificación técnica que nos permita saber, pues, tener un conocimiento avanzado sobre qué tipo de documento estamos hablando. Pues al final es el propio proceso el que tiene que encargarse de limpiar o no limpiar o de hacer lo que necesite con la información. Buena pregunta. ¿Alguna pregunta más? Que no tengo yo aquí la pantalla. No, de momento no. Vale, David, ¿algo que añadir? No, estaba Sí, atentamente te estaba durmiendo, Estaba escuchando. Escúchame, el experto residente, el maestro residente se lo está comiendo todo, ¿eh? Está tremendo, macho. Se lo está llevando. Estás tremendo hoy. Estás tremendo, qué cabrón. Qué bueno eso. Está muy pro. David, un poco tu experiencia con OtiSearch, diferencias con Azure Search y un poco cómo lo dopas con esos servicios cognitivos, tío. ¿Cómo trabajas con esto? Sí, bueno, comentaba Alberto, el hecho de enriquecer y de incluir información o resultados de todas esas detecciones de caras o análisis de frases claves, organizaciones, localizaciones. Al final, Search lo que va a hacer es establecer un origen de datos y con ese origen de datos él establece un árbol de propiedades. Funciona un poco, bueno, como comentaba Alberto, bien si es una estructura, una base de datos SQL, un JSON, un Cosmos DB, donde vamos a tener una estructura más o menos fija, o en el caso de la documentación con las propiedades propias, valga la redundancia, del propio documento y todo el metadato que viene rodeando a esa documentación. Con eso él lo que genera es un árbol que nos permite trabajar dentro de un conjunto de habilidades para operar contra él y enriquecerlo. De forma que lo que vamos a tener al final del proceso de enriquecimiento es una estructura con información adicional que se va a poder mapear en diferentes campos del search con diferentes propiedades para que luego pueda ser consumida, ¿vale? Como vemos en el ejemplo de la pantalla de poder explorarlo a posteriori. Sí, a ver, aquí no está todo porque hay otra opción que es, en vez de poner hacer una exposición en un servicio de búsqueda, también tenemos la opción de guardarlo en una base de datos, ¿vale? Y convertirlo en información relacional que nos permita, pues, trabajar con ella como si fuese una base de datos. Sí, pero yo tengo siempre, la verdad es que no lo he probado, por eso ya que estamos, yo he siempre utilizado el Knowledge Store, pero el Knowledge Store, ese almacén de conocimiento, siempre está, yo no sé si en el futuro cambiará, pero actualmente siempre está, o sea, el resultado siempre va asociado a un search, aunque tú luego puedas adicionarle un Knowledge Store, tú puedas adicionarle un almacén de conocimiento, el resultado de ese enriquecimiento cognitivo siempre tiene que derivar a un search. A día de hoy, porque al final el Knowledge Store no es para entregar contenido al usuario, porque para eso tienes la búsqueda. El Knowledge Store es, imagínate, para hacer un dashboard. Imagínate que quieres hacer un cuadro de mando en el que puedas ver
cuántos documentos tienes por tipo, cuántos documentos tienes por cliente, no sé, que puedas ver cuál es el resultado de la clasificación de tu información. Es un reporting de toda la vida, ¿no? Sí, al final lo hemos hablado un montón de veces. Uno de los problemas que tiene este proceso es que es verdad que tú recoges un tipo de un origen de datos, lo enriqueces con una serie de información, lo devuelves a un search, pero el search como tal es un servicio para ese tipo de búsquedas que son más a lenguaje natural. Es una búsqueda, no es una base de datos, por lo que si tú luego quieres explotarla, como bien comentaba Alberto, para hacer un cuadro de mandos, para hacer un análisis de una trazabilidad de qué información has incluido en el search no te va a valer. Porque sus limitaciones, él está pensado para consultar, él está pensado para hacer otro tipo de búsqueda. Si tú lo quieres consumir como una base de datos, no vas a poder, el search no es tu objetivo. Por eso, no es ese espacio el es el repositorio ideal. Efectivamente, el Knowledge Store es el que ocupa o llena ese espacio para que tú luego a posteriori puedas consultar o consumir toda esa información. De hecho, leí hace poco que, salió hace un par de meses, que ya hay por ahí una propuesta, ya tienen dentro de GitHub, ya hay varios cuadros de mando directamente para conectar aceleradores para poder crear esos paneles de control contra un Knowledge Store, para poder hacer todos esos análisis y hacer todo ese seguimiento. Mola. Bueno, vamos, el último punto que queda ahora, que Alberto ya lo ha nombrado un poco, que es la parte ética, ¿vale? Es una pequeña reflexión y seguro que Alberto es el mayor exponente de esto. Al final yo veo mucho a Alberto poniendo en Twitter, ¿no? Esto de se pega con Alexa, con el Google Home, está todo el día hablando con el bicho aquí. Más hoy en día, ¿no? Estamos todos encerrados en casa y ahora no podemos salir de aquí. Y con todo esto el lío Javier con Alexa, si te roba las conversaciones, si Amazon lo vende, lo usa o no lo usa. ¿Qué diríais vosotros que sois tecnócratas y que os gusta la tecnología y que yo creo que sería bueno para todos tener una Alexa en cada casa o lo que fuere? ¿Qué le podemos decir a la gente para que no tenga ese miedo? Porque al final yo hablo con mucha gente que no está metido en este mundillo que incluso lo ve con cierta desconfianza de que esto no vaya a acabar bien, ¿no? O que Google te sugiera por dónde puedes ir, por dónde puedes venir, ¿vale? Yo hoy creo que habrá millones de familias en sus casas con Alexa enfrente y no todo el mundo lo ve con buenos ojos. ¿Vosotros que lo usáis os gusta? ¿Qué le diríais a la gente para que empiece a usar este tipo de servicios y no lo viera como algo, digamos, con desconfianza? ¿Sabéis? Una pregunta interesante de cojones. No, yo estoy aquí para hacer cosas. No, a ver, yo me mojo. Venga, dale. Yo creo que esto tendría que ser más parte de Dios mismo, de los que crean ese tipo de tecnologías, en concienciar de que realmente están haciendo un uso ético de esas tecnologías que nos están vendiendo. Luego te enteras de casos o no casos de escuchas ilegales o alegales y son ellos al final los que tienen que filtrar por esa parte. A ver, Sergio acá ha dado una de las claves, ¿no? Es la confianza en las empresas. Pero independientemente de la confianza, bueno, yo soy de los que piensa que me gustaría ser la siguiente generación que está aumentada. A mí me gustaría tener capacidades aumentadas en mi cuerpo, o sea, lo otro día lo estábamos hablando, ¿por qué no, en vez de estar con estos cascos, tener ya implantado aquí detrás de las orejas los auriculares conectados ya por Bluetooth al móvil o por la tecnología que sea? Estás enfermo. No estoy enfermo, tío. Estás jodidísimo, pero jodidísimo, escúchame, me voy. O sea, yo prefiero. O sea, te puede implantar algo y te va a implantar unos cascos. Yo implanto, yo qué sé, motores en el culo o algo. No, escúchame. Estoy Yo completamente prefiero de acuerdo. aprovechar la tecnología y que me ayude Sí. y a estar en contra de ella. Y ahora mismo, por ejemplo, prefiero que utilicen mi información para darme anuncios de cosas que a mí me pueden interesar, ¿vale? A que me lleguen anuncios que me van a llegar de todas formas, ¿vale? De cosas que a mí no me van ni me vienen. Sí. ¿Vale? Y es el ejemplo más simple. ¿Vea? Pensemos en los anuncios. O sea, al final, toda la publicidad que nos está llegando nos va a llegar. Yo en la tele no la veo. Entonces, yo prefiero que cuando me va a llegar un anuncio, me va a llegar alguna publicidad, me llegue de algo que me puede interesar porque es una oferta o porque es algo que estoy buscando y no lo he encontrado, a que me llegue algo que no lo voy a comprar en la vida, que ni siquiera lo voy a leer. Entonces,
basándose en la ética y en la confianza que tiene que haber de las empresas, como estaba diciendo Sergio, yo creo que es fundamental que seamos un poco abiertos a que esta tecnología llegue a todo el mundo. Sí, al final yo creo que son dos temas diferentes. Yo estoy de acuerdo en que hay que confiar, que eso ya es un tema de legislar y de controlar, pero que no debe de afectar a nosotros que somos los consumidores de este tipo de servicios. Al final yo creo que el objetivo final de todos estos servicios, de la inteligencia artificial, es hacernos en muchos casos o en casi todos la vida más fácil. Luego podemos entrar en discutir si se hace un uso lícito o ilícito de esa información, pero yo creo que eso no debería de coartarnos a la hora de consumir. ¿Vale? Yo estoy de acuerdo con Alberto. Y si nos vamos al knowledge mining, estamos en las mismas. O sea, cuando un empleado llega a una organización y le vamos a decir que va a tener un buscador donde puede encontrar cualquier tipo de conocimiento que la empresa se haya generado que le permita a él pues mejorar su forma de trabajar o hacer una oferta más rápida o hacer una presentación para su director más rápida o mejor porque tiene conocimiento, tiene otras presentaciones donde buscar. O sea, dándole esa capacidad, yo creo que todos vamos a aceptar la tecnología. Tú agarras la tecla. Yo sé que estoy un poco con Sergio, aunque el propio usuario tiene que concienciarse de que esto no es un enemigo ni que te van a vigilar, pues si no, joder, acabas como dice David, ¿no? Acabo yo con el papel de plata a la cabeza. El papelito de plata. Pero yo creo que los propios, digamos, empresas tecnológicas tienen que pedirse un poco más. Estamos sacando al mercado cosas muy flojitas. A mí que, por ejemplo, un proveedor de vídeo, como puede ser, no voy a decir nombres, pues bueno, que han sacado cierta inteligencia que en vez de tener que marcar por el teclado la búsqueda, me oye y me pone una película. Está bien, no digo que no está mal, pero podría vivir sin ello. Yo creo que invertir esta tecnología que es hiperpotente, pues me ha gustado que contar esto lo que hace, para bienes un poco más poderosos, no solo para que te diga qué tal el tiempo. Lo puedo buscar tú con el móvil en 2 clics de ratón. Va a ayudar a muy poca proporción de la sociedad, le va a aportar un valor. Pero también tiene que haber un proceso de adopción. Yo creo que si de primera, de salida, te ponemos una tecnología muy avanzada, no la vas a entender, va a haber poca transparencia y vas a rechazarla muchísimo. Yo digo avanzada. En el Alexa habrá un montón de skills súper chulos que te ayudan a vivir y te mejoran la vida, y otros que dices, pues vale, está muy bien por la chorradita, pero no puedo vivir sin ello, ¿sabes? Yo no lo uso normalmente y no lo echo en falta, a lo que me refiero. Bueno, una cosa que me gustaría puntualizar también es yo a lo mejor con Amazon no me importa que sepan mis intereses de compras y demás, porque eso, como ha dicho Alberto, me puede beneficiar en ofertas, en anuncios y demás. Pero luego el tema de Google, vamos, Amazon también lo hará, que lo comparta con otras empresas. Eso a lo mejor es donde más frena, porque no sabes realmente a quién están vendiendo tus datos. Bueno, pero con eso lo hacen en todos los ámbitos de la vida, ¿eh? No, sí, eso está claro. Pero que si dieran una opción más al usuario de decir, oye, pues esos datos los quiero compartir contigo, pero no quiero que vendan mis datos a un tercero. Fíjate que la sociedad solo se preocupó en España cuando alguien dijo, vamos a compartir los datos con Hacienda. De resto, no te habías preocupado de que Telefónica, Movistar o Vodafone o Orange o quien sea tenga tu localización al segundo. Cuando se fue a compartir Hacienda, entonces ya nos preocupábamos. Cuando tengo el bolsillo. Bueno, a mí yo por ir, vamos a dejar ahí 2 minutillos, pues se me va a ir el tiempo, ¿vale? Un poco. Yo por cerrar con... de la mano, Escúchame, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si yo me quedo en la conclusión, no estaba para esto esta ley siguiente para esto, pero me ha quedado en conclusión que Alberto quiere ser esto, quiere ser un cíborg, sí, ¿sabes? Eso es, estaba puesta ahí de rebote, pero es verdad, quiere ser un puto cíborg, es así de fácil. Sí, me ha dejado flipado y no sé, cualquier día parece como el doctor Frankenstein con un... Es verdad, mira, yo antes de cerrar este punto, que al final los datos son los que son. Comentaba Alberto, siempre hemos estado hablando al final de la inteligencia artificial, de mejorar el rendimiento, de hacer unas cosas más fáciles. El primer proyecto en el que nosotros pusimos search y análisis un poco cognitivo, muy por encima,
que no era ni siquiera Cognitive Search, sino tenía algún servicio por encima, los usuarios ganaron, creo que redujeron un 50% el tiempo en el que tardaban en generar una oferta, en generar un nuevo contrato. Y al final no deja de ser información que no deja de ser riqueza, no deja de ser positivo para cualquier empresa. Es decir, que tú consigas que todo tu equipo de comerciales sea capaz de mejorar un 50% su rentabilidad simplemente cambiando un paso dentro de su proceso de venta, porque básicamente nuestra pieza era un paso dentro del proceso de venta, es un impacto brutal que creo que como profesionales nosotros no debemos de impedir, o sea, debemos de promover, y que los usuarios no deben de oponerse, porque al final es un beneficio para ambas partes. Yo creo que esto ha llegado para quedarse y creo que el impacto siempre va a ser muy positivo, independientemente de, como decía Alberto, de lo que cueste luego que el usuario final se ponga un poco, lo acepte, ¿vale? Como tal, pero el dato es frío. Si tú introduces este tipo de sistemas, el rendimiento, la productividad se dispara o mejora muchísimo. Cosas que no podrías hacer de ninguna otra manera. Vale. Quedaba un único punto. David, te voy a dar 5 o 10 minutos como mucho si quieres. Joder, ni más. Escúchame, vamos a ver. La gestión del tiempo hay que mejorarla, ¿eh? Sí, se nos ha ido por las manos. La culpa es tuya, que habla mucho. En teoría el experto solo da algún pequeño pincelada. Bueno, tenemos que afinarlo un poco. ¿Y ahora qué cojones hago yo? Nada, coge pantalla, demuestra un poco lo que has montado, que yo sé que has currado, para que la gente vea que... Vale. No, aparte la con el perro curras. Venga, compara tu pantalla, chiquitín. Sí, hombre. A ver. Que David lo que se haya montado un poco es para que veáis cómo trabajar con el search, con la parte cognitiva y cómo metes estos skills, ¿no, David? Si no me equivoco. Sí, vamos a ir directamente al portal, ¿vale? Tampoco quiero yo... a mí me habría gustado meterme más en carne magra, hablar mucho más de configuraciones y demás, pero bueno, de esto el tiempo. Con cualquier cosa nos escribís y hablamos de lo que sea, que como sabéis, como ya habéis visto, rajar es lo que más nos gusta. Básicamente el servicio de Azure Cognitive Search se compone de 4 grandes piezas, ¿vale? Un origen de datos, que como bien hemos comentado antes, puede ser un JSON, puede ser un blob storage con documentación, puede ser un SQL, puede ser un Cosmos, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, este. ¿Vale? Un origen de datos, que al final nosotros en este caso lo que establecemos es un origen de datos de un blob storage, ¿vale? Ese origen de datos lo que vamos a hacer es, una vez que se crea este origen de datos, se establece un árbol de propiedades con el que nosotros vamos a poder trabajar y lo que hacemos es pasarlo por un conjunto de aptitudes, ¿vale? Yo tengo aquí creadas 3, vamos a entrar en una de ellas simplemente para que la veamos. Y entonces lo que vamos a hacer es utilizar ese árbol de información, toda esa documentación, para ejecutar sobre esos nodos diferentes habilidades que ya el propio Azure y Microsoft nos ofrecen y que simplemente tenemos que configurar con este JSON, ¿vale? Hay un portal precioso desde que lo podemos crear, pero bueno, nosotros como somos más de campo nos gusta más el JSON. Entonces, lo único que tenemos es una estructura, un array de habilidades que nosotros vamos a ejecutar sobre ese origen de datos. Todas suelen tener con ciertas variaciones, pero la estructura suele ser más o menos fija. La habilidad que vamos a ejecutar, cuál es el parámetro de entrada que vamos a enviar a esa habilidad y dónde vamos a almacenar el resultado de la ejecución de esa habilidad. Este es el punto que comentábamos antes, que comentaba Alberto en la slide previa, de el enriquecimiento del modelo. Nosotros vamos a tener un modelo base y lo que vamos a hacer es añadir nuevas propiedades con el resultado de todas esas habilidades, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, aplicarle a las imágenes normalizadas de un documento PDF el OCR para obtener el resultado en un texto, ¿vale? Pero no solamente nos quedamos con procesado de imágenes, podemos utilizar procesado de texto o incluso otro tipo de habilidades adicionales que nos sirven para, un poco como comentaba antes Alberto, masticar o procesar esa información, como pueden ser herramientas de Merge. Un poco a raíz de la pregunta que nos realizaba Agustín, tenemos aptitudes de división, aptitudes de opinión condicionales que nos permiten
limpiar determinada información en función de determinados criterios, ¿vale? Y por último, la parte del... ¿De qué te ríes? Nada, lo he hecho muy bien. Sigue. Crear determinada formación. ¿Qué has dicho? Espera. No. ¿Qué? Determinada información, he dicho, ¿no? Vale, sigue, luego te lo contamos. Eso no era café, lo tenía en la taza del... Sí. No, tenía una cerveza. Sí. Hombre, no, escúchame. Pero bueno, da igual. ¿no? Perdón. Y luego la parte de la información del servicio cognitivo. Al final comentábamos que podemos utilizar un servicio cognitivo gratuito, ¿vale? Pero el servicio gratuito puede que en un momento dado nos dé limitaciones, no nos permita ejecutar todos los procesos o utilizar documentos lo suficientemente grandes. Entonces, en algunos casos, nosotros podemos incluir dentro de este árbol de conocimientos un servicio cognitivo creado explícitamente para que sea consumido por nuestro conjunto de aptitudes, ¿vale? Para aumentar esos límites, para aumentar el tamaño de los documentos que podemos analizar, el número de llamadas recurrentes que podemos realizar. Y una vez definido este árbol, lo que necesitamos es un canalizador, un servicio, un ejecutor que nos permita conectar ese origen de datos con ese árbol de habilidades y conectarlo en un índice. ¿Vale? Es el indizador, es un nombre también fantástico, que tiene como objetivo, básicamente, Indizador. Recordad que lo mejor que hace Microsoft no es traducir. Esa no es la virtud de Microsoft, ¿eh? Hay que llamar a Luisito y decirle algo a Luisito. Igual, hombre, faltaba ahí un vocablo, indizador. Vale, entonces lo que hace es estructurar, darle el nombre al indexador y relacionar esos tres elementos, el índice, el origen de datos y el árbol de habilidades, el conjunto de habilidades, para sincronizarlo. Este indizador, valga el nombre más malo hoy, puede ejecutarse una sola vez o puede establecerse una recurrencia para que se ejecute cada hora, cada 5 horas. Lo mismo, se puede crear desde aquí o se puede configurar desde el propio portal. También cabe la posibilidad, utilizando el SDK, de que utilicemos otro sistema para gestionar esa recurrencia y que lo invoquemos de forma explícita. ¿Cuál es la funcionalidad, aparte de relacionar esos tres elementos del indizador? Mapear la información que viene del origen de datos en el índice. Hay dos regiones, básicamente la de field mappings, que lo que se utiliza para reemplazar el nombre de algún origen de datos si queremos cambiar el campo del árbol respecto al campo del índice. Esto solamente afecta a los nodos que vienen originariamente en el modelo, es decir, no se puede introducir dentro de field mappings ninguna información enriquecida, ¿vale? Solamente tienen que ser los metadatos que vengan originariamente del modelo. ¿Y juntar dos campos en uno puedes? Los tendrías que mergear previamente. Tendrías que ejecutar el merge skill, generar otro resultado y utilizarlo en output field mappings. En field mappings solamente vas a poder utilizar el modelo original y los metadata que tú le asocies a esos blobs, en el caso de un blob, ¿vale? Si, por ejemplo, tienes un merge text o el resultado de organizaciones, localizaciones y personas, por ejemplo, ¿vale? Esto que es un resultado de una habilidad, no lo vas a poder referenciar aquí, porque cuando tú intentas ejecutar el indizador, para esta información con la que tiene No digas más, tío, te va a atragantar. Se me está secando la boca, pues se me ha acabado la cerveza. Yo tengo repuesto, ¿eh? Y bueno, muy rápido, simplemente para que, a ver dónde lo tengo. Este es otro ejemplo también real de entornos ya de un proyecto en el que también estamos trabajando, en el que dentro del skill set, como comentábamos anteriormente, podemos incluir un mapeo, un knowledge store, a partir de un connection stream, en el que podemos volcar toda la información resultado de nuestros procesos, tanto el metadato original como el resultado de las habilidades, ¿vale? Y volcarlos bien en una tabla o bien en un modelo JSON dentro de un log o incluso en un SQL. Las 4, ya hemos llegado justicos. ¿Sí? Son las 4, ¿no? ¿Qué más queréis? ¿Queréis que cuente algunas de estas? Haz una búsqueda, David.
Solo faltaría que nos enseñase una búsqueda. O sea, al final lo que ha enseñado David ahora es cómo se define el proceso de clasificación automática y todo lo que es el pipeline, ¿vale? De los documentos. Y cómo se añade en Skill. Al final ahí hay un workflow que se define para hacer toda la parte de procesado. Y al final todo eso lo que nos va a exponer es un servicio de búsqueda donde podamos hacer búsquedas con documentos. Entonces, no sé, David, si podemos enseñar APV y con eso terminamos. Voy a contar sí, yo qué sé, vamos a dar la alegría. No sé cuántas veces he enseñado ya APV. Un saludo al equipo de APV, que seguro que hay alguno por aquí escuchando esto. Una vez más, sois los putos amos. Bueno, vamos a ver. Ahí está. ¿Vale? Por ejemplo, este buscador lo que hace es, tenemos dentro del proyecto de Autoridad Portuaria de Valencia, del archivo de la Autoridad Portuaria de Valencia, tenemos varios campos identificados como buscables. Entonces, cuando nosotros introducimos aquí cualquier texto, lo que hace en este caso es buscarlo en cualquiera de esos campos que están identificados como buscables. Entonces, podéis ver que cuando yo pongo aquí Grau, sí que me aparece alguno que tiene el nombre Grau, pero no necesariamente tiene por qué aparecer ahí. Puede estar dentro de cualquier otra información, como puede ser la descripción o las localizaciones y demás. Yo le voy a mostrar más resultados. ¿Vale? Este es el buscador. Y luego, positivo, que otra parte importante, algo que nos ofrece bastante potencia, la parte de la clasificación. Toda esta parte, si nosotros quisiéramos definir, o sea, tenemos la capacidad de definir ciertos campos como clasificables, y lo que va a hacer el propio servicio es ofrecernos las ocurrencias, el número de ocurrencias de un valor dentro de un campo para las búsquedas que realizamos, para permitirnos realizar este tipo de filtros. Son los típicos de un PC Componentes o de una web del Corte Inglés de búsqueda, ¿vale? Y que si nosotros utilizáramos cualquier otro servicio que no fuera el servicio de búsqueda, pues, por ejemplo, si utilizamos directamente una base de datos, pues esto posiblemente nos envejecería bastante si lo tenemos que hacer. ¿Vale? Si ya está 4 y 3, ya está, me ha llevado como puta por rastrojo. No, me te he llevado de puta madre, no es que no sé qué bueno tiene. Nada, yo quiero. Vamos a chapar ya, ¿vale? Porque nos van a. Nos van a cortar la línea. Nos va a cortar la línea y aparte hay un evento a nivel mundial que no queremos eclipsarles. Es que seguro que hay gente que no está yendo a otro evento por estar aquí con nosotros. Sí, yo les acabo de poner un tweet. Yo les acabo de poner un tweet que esperen a que terminemos, para que no. Hay gente que se ha quedado en casa para vernos a nosotros. Es lo mínimo. Yo quería, una slide que ha puesto aquí David, que nos lo ha enseñado. Eso que acaba de enseñar David nace de esta pizarra. Me fascina ver. Esto sí que no es mining, porque sacar de aquí algo. Me he pegado porque estaba revisando el otro día documentación. Fíjate que abajo pone Vitalik Parrita. Ser bueno, esto es el ser bueno. Y creo que eso define cómo hacemos las cosas nosotros. Somos buenos haciendo proyectos, no tanto diseños técnicos. Pero bueno, es lo que hay. Somos buenos clasificándola, pero no haciendo documentos. Madre de Dios. Tenéis oportunidad los temorosos. Sergio Reguera sí que habló bastante y me alegra. Y Enzo, ¿hay alguno más por ahí que tenga algo que aportar? Decir, insultar. Podéis hacer lo que queráis, ¿eh? Sí, total. Ya. ¿Nada? Bueno, si no nos tenéis por Twitter, también está la cuenta de CrossDevelop también en Twitter. Publicaremos el vídeo en YouTube, si se ha grabado correctamente, aunque tenemos aquí 2 portátiles grabando. Vamos a ver cuál gana de los 2. Sí. Y... ¿Tú no tienes una grabadora en los ojos? ¿Ya no tienes, ya no grabas no me la han puesto todavía. La tengo pedida. Es que el mensajero no me la trae. Dice que él no sale de casa. Es que vas anticuado, tío, anticuado. Es que no puede ser. Y bueno, os convocaremos para la próxima semana y os mandaremos un mail para que os apuntéis a la siguiente, ¿vale? Y espero que os haya servido. Y cualquier duda, pues... Si nos podéis hablar más. Nos podéis dar feedback, podéis hablar lo que queráis las siguientes. Lo vamos a seguir haciendo, aunque sea malo el feedback, pero... Sí. En realidad nos la suda, ¿no? Sí. Nada, y bueno, si hemos podido haceros salir un poco del rollo del coronavirus un rato, pues mejor, ¿vale? Nada, era un poco el objetivo, hacer el tonto un poco, que estamos como geoles aquí enjaulados, que no hay evento, no hay nada, y bueno, pues por hablar un poquillo, ¿vale?
Bueno, Nada, y muchas la gracias a siguiente todos. seguro que Alberto viene ya con sus chips integrados. Igual no tiene ni que conectarse él directamente. Sí que está su cibo. Vaya tela lo de los sonidos. Escúchame, yo no sabía eso que querías hacerte tú aquí atrás de los. Tío, Eso, David, ¿cómo a te ver, vas a duchar con eso? tío, Eso no te puede. después de una semana ya en casa, ¿no te duele ya los oídos de tener esto puesto? Sí, tengo la cabeza, y yo que tengo buena cabeza, Pues ya está, tengo tío, la cabeza rara. unos implantes, ¿eh? Lo peor es que yo lo sabía, ¿eh? Ya lo dijo hace tiempo y no le di importancia, pero va peor. Ya, pero va peor. Unos Ese es implantes el- aquí, tío, ya está. ¿eh? Eso te pasa cuando no lo cortas a tiempo. Nada, habrá que hablar con Turquía. Más de poner pelo que pongan implantes. Así que... Muy bien, escúchame, llevabas una hora sin meterte con ninguna región. Está Me importa bastante. de puta madre, estoy Sí. presentador. El próximo día hablo yo. Yo creo que ya es hora de que cortes porque si no vas a soltar alguna de tus frases famosas. Si sigues tensando, la vas a liar. Y no toca tampoco. Yo no la lío nunca, tío. Esto... Bueno, chicos, mil gracias, ¿vale? Pero, Gracias a todos por conectaros. Nos Venga, vemos Muchas a la próxima. que viene más. Cuidaos. Hasta luego. muchísimo, ¿eh? Adiós.